¿Cómo estás, Javier? Hola, Sonia, ¿qué tal? Javier es reportero y cursó sus estudios de Ciencias de la Imagen en el Instituto de Estudios Fotográficos de Cataluña y ha impartido cursos y seminarios sobre imagen, comunicación, fotografía. Además ha llevado a cabo exposiciones, conferencias, publicaciones y reportajes. Precisamente a partir de hoy, gracias a sus reportajes, vamos a conocer un poco más de cerca ciertas regiones del mundo que solemos mirar como muy desde lejos. Javier es además de un pueblo de Cantabria, Caranceja, y le tenemos aquí mismo pues para hablar en esta primera cita, Javier, de esos rostros, esos grupos que nos traen unas miradas que encontraste a tu paso ¿por dónde? Bueno, pues concretamente ha sido el último viaje ha sido en la zona de Burundi, en la zona de Zaire y en la zona de Ruanda. Y en principio ha sido una colaboración con la Fundación Intermón y a raíz de ahí centro un poco el trabajo sobre todo en el tema de los niños no acompañados, que se calcula en unos 100.000 en estos momentos los que residen en Goma, y que, bueno, pues entre las organizaciones no gubernamentales se les está buscando un poquito de ayuda. Estamos viendo imágenes captadas allí. Así es, efectivamente. Esto concretamente es Goma, en Zaire, donde más o menos son unos 1,5 millones, 1.700.000 personas las que anidan en estos campos. Como puedes ver, son campos donde, bueno, pues la miseria está por todas partes. A menudo se tropieza también con la muerte, ¿no? Esta a su vez sube, baja por todas partes. Esta imagen es impresionante. Sí, También, ¿eh? la verdad es que sí. Nos recuerda un poquito a los años de Biafra, o quizá más cercano, ¿no? Etiopía, Somalia. Pero bueno, es la crudeza de África. Concretamente son niños de un campo en Mugunga que alberga unas 300, 400.000 personas. Seguimos en Zaire y estos niños concretamente te decía que están buscando todavía a sus padres o algún familiar que puedan tener. ¿Cómo reaccionaban las personas, los niños especialmente, a las que pues captabas con tu cámara, a las que enfocabas? ¿Cómo reaccionaban? ¿Se dejaban? Sí, no, la verdad ¿No es que se no. oponían? A la hora de fotografiar y a la hora de tomar imagen no hay ningún problema. Yo creo que hay una relación a la hora de hacer una fotografía, sobre todo en estas zonas del tercer mundo, las zonas del sur. Hay una relación entre el operador y la criatura a la que le estás tomando la fotografía. Es decir, yo creo que por parte de ellos también hay un ánimo interno bueno, estamos aquí y esto es lo que tenemos, ¿no? Esta es una de las fotografías que más, de las que yo he visto de Javier, Sí. me ha causado Esta primer concretamente... plano. Y este explícanos un poco, porque Sí. a ver si la podemos mantener unos segundos, unos Esta instantes. concretamente es un Tutsi que está en el exilio, salió al exilio con los Hutus, y bueno, por circunstancias de la vida, después de cierta amistad con un sector de Hutus moderados, aquí en Goma, en el refugio, pues le intentaron cortar las piernas para así rebajar su estatura, es decir, quitar un poco la mitificación que ya los colonizadores, tanto alemanes como belgas, dieron ese mito a los Tutsis, por su estatura, por su estilización. Y bueno, el Hutu es un poquito más bajo, es agricultor. Entonces, bueno, pues ellos entienden que para rebajar la estatura hay que cortar de piernas para abajo y bueno, van a ser después iguales, ¿no? Aunque normalmente les solían degollar. Posteriormente al corte de las piernas les solían degollar. Y este chico concretamente, bueno, pues una de las organizaciones lo salvó un poquito a tiempo, ¿no? Tenía gangrenada toda la pierna, pero vamos, pienso que Me se he la dado cuenta recupera. que en la mayor parte de tus reportajes utilizas el blanco y negro. Sí, si es posible, sí. Sí, porque bueno, tiene un carácter más expresionista, ¿no? Abstrae un poquito de lo que es la realidad, es decir, concretas en matices de blancos, negros y grises. Y bueno, pues el color quizás estamos como muy acostumbrados a verlo a diario, ¿no? Y tampoco es tan impactante la fotografía en color, es más light, diría yo, ¿no? Que vemos también criaturas. Estos son niños concretamente en un campo que tiene la Fundación Intermón, y que bueno, pues aquí hay unos 2.500, 3.000 niños. Esto era un antiguo orfelinato ya caireño, lo que pasa que con la continua asistencia de refugiados, con el flujo tan insistente que había, pues Intermón decidió abrir las puertas y recoger a estos niños que en principio
necesitaban de todo, ¿no? Seguimos viendo esas miradas. Sí, son miradas, la verdad es que no vemos a diario, digamos. Son miradas muy no las vemos a especiales diario. y dicen mucho con solo la mirada. Yo creo que sí, yo creo que es? dicen bastante. Estos son restos de contingente alimenticio. O sea, de estas latas. Sí, sí, pueden ser tranquilamente papillas para los niños, Ajá. pueden ser productos que vienen de cualquier organización que en su país está recaudando para Ruanda, ¿no? Las imágenes de Javier Rodríguez. ¿Lo que viste allí cuando llegaste fue lo que esperabas encontrar? Sí, nunca había estado en este corazón de África, ¿no? Había estado en otras zonas de África, pero nunca en el África negra, ¿no? Que es una África, diría yo, que roída, ¿eh? Roída un poco porque desde la independencia, más o menos, que adquieren todos los países en el 62, pues son algo así como 40 dictaduras militares, otras tantas guerras civiles, etcétera, ¿no? Entonces la vida se hace muy dura allí, y de ahí un poco que tampoco, bueno, pues fue una cosa de espanto, quizá también un poco por otras veces, ¿no? De que me he encontrado sitios, quizás si no en cantidad, en cuanto a la calidad, mucho peor que aquí. Sí. ¿Y quién te propuso el reportaje? Pues el reportaje fue una colaboración con la Fundación Intermón. Ajá. Y bueno, ellos habían visto unos trabajos míos sobre chapas, de refugiados también, algunos refugiados también sobre vietnamitas y algunos otros trabajos publicados en la prensa nacional, ¿no? Entonces, bueno, pues llegamos a un pequeño acuerdo para hacer una pequeña colaboración y un poco ofrecerle a ese donante de Intermón, que posteriormente asista a las conferencias, ofrecer un poco la posibilidad de ver cómo llega su dinero allí, cómo se distribuye y qué está haciendo un poco la fundación, concretamente esta de Intermón, ¿no? Luego, cuando disparabas el obturador, ¿qué pensabas? Es que me estoy quedando un poco emocionada con las imágenes que hemos visto y me imagino allí con la cámara. ¿Qué pensabas en ese momento cuando hacías clac? ¿No te muevas? ¿Quédate ahí? ¿O qué pensabas? Quiero captar esto, quiero llevarlo conmigo. Hombre, yo creo que me ocurre como a todo periodista, como a todo reportero, ¿no? Es decir, procuras pensar lo menos posible. No es que no estés un poco padeciendo este clima que geográficamente está destrozado, ¿no? Pero sí que tratas de pensar lo menos posible un poco para ceñirte a tu trabajo, ¿no? Es decir... Tienes que tener un poquito de sangre fría. Claro, entonces. yo creo que sí, porque entonces nunca acabarías de hacer tu trabajo. Es decir, te limitarías, bueno, pues a lo que están haciendo un poco la misión de los voluntarios sanitarios, etcétera, ¿no? Entonces yo creo que, bueno, pues el periodista tiene que ir allí y dentro de unos límites, dentro de unos márgenes, pues intentar hacer su trabajo, ¿no? Desde el punto de vista social, ¿cómo ve Javier este momento en el que estabas captando la imagen? Si tiene solución, si va a continuar la cosa así. Digo un poco, pues, objetivamente, como reportero, pero más que nada como periodista que va allí y ve la situación. O incluso como cualquier persona que vaya y lo vea y dirá, esto no tiene solución, esto no va a solucionarse. Yo pienso que es difícil la solución. Es difícil más a más cuando se le quiere dar un carácter totalmente étnico, ¿no? Tribal, es decir, se le dice genocidio étnico entre dos tribus. Yo creo que eso no es decir, yo creo que haya habido intereses de ciertos países de llevarlo a ese rincón, ¿no? Al rincón de lo étnico. Y digo que no porque, bueno, es fácil de contrastar, ¿no? El ejército del FPR, Tutsi, actual en el poder, la mayoría de sus miembros son hutus moderados, hutus que no se entendían con el gobierno hutu antes del año pasado, antes del 94, porque no eran del mismo clan que el presidente abatido el 6 de abril. Yo tampoco hablaría de genocidio, es decir, si hay que hablar de genocidio, habrá que hablar de dos genocidios. Esto no es el tema armenio, no es el tema judío. Aquí un poco el genocidio ha caído de las dos partes. Y, digamos, el sufrimiento también ha caído de las dos partes. Con esto quiero decir que tanto hutus como tutsis, cualquiera de los dos, cuando han tenido un poco las armas y el poder a su lado, los dos han actuado de la misma forma, ¿no? ¿Tanto el para cuál, entonces? Yo diría que es una crisis política y social larvada, ¿no? Larvada que, bueno, ha llegado un momento en que las condiciones del país permitían un poco enardecer a esas masas y acabar en una tragedia, ¿no? Y podemos hablar del Banco Mundial cuando quiso reajustar estructuralmente los precios del café, los precios del té,
todo ese sistema que estaba implantado se vino abajo. Un Hutu estaba comprando en Zaire el té que él fabricaba mucho más barato que dentro de su propio país, en Ruanda. A eso hay que añadir un poco la pobreza de la tierra. A eso le añadimos también que el Hutu es agricultor y el Tutsi es ganadero, entonces ahí hay un choque ya natural, ¿no? Sí, Lo que pasa sí, es que aquí, sí. bueno, pues se ha acabado resolviendo con el machete en las manos. Veremos dentro de pocos, vamos, en semanas, tras semana, Sí. iremos viendo un poco tu trabajo, pero yo por lo que el trabajo que has comentado que tenías de refugiados vietnamitas, Sí. ahora de Ruanda, en fin, todo esto relacionado siempre con ciertas, digamos, zonas marginadas del mundo. ¿A qué se debe, Javier? ¿Qué te atrae? Así es, Sonia. Siempre, quizás que no sé hacer otra cosa, ¿no? Y quizás, pero siempre, la verdad que sí, desde el año 67 que yo llevo haciendo trabajos marginales, trabajos un poco siempre olvidados, ¿no? Olvidados por un gran número de público. Y un poco es una motivación bueno, no sé, abrir quizá una ventana al exterior, ¿no? Y que esas imágenes y esos textos y, bueno, y esas fotografías puedan un poco concienciar a la gente. Yo creo que es un tema difícil, ¿no? Sí. Yo tampoco nací concienciado, es decir, aquí hay un proceso y cuesta un poquito, ¿no? Sobre todo por los niveles que mantenemos en Europa, ¿no? Pero bueno, habrá que intentarlo y habrá que ir un poco desprotegiéndose de esa confortabilidad y asomarse un poco a esa ventana y ver un poco Gracias a lo que personas sufre como esta tú gente, que nos ¿no? lo traen para verlo. Bueno, así es. ¿Puedes decirnos qué fue lo que más se te ha quedado grabado en alguno de los reportajes? Por ejemplo, concretamente en este de Ruanda, ¿qué es lo que más te ha quedado, que te has traído para acá y has dicho, podía haber hecho algo? Sí, vamos, nunca se trae, digamos, todo, ¿no? Al contrario, siempre vienes pensando en que podías haber conseguido bastantes más cosas. Lo que pasa es que, bueno, la situación tampoco lo permite, ¿no? Claro. Pero sí me hubiese gustado, bueno, pues traer una sonrisa, ¿no? Y la verdad es que era difícil traer sonrisas allí. Los niños ríen, pero es una sonrisa, yo creo que adulterada. Es una sonrisa a cambio de, y ese cambio de es un poco, pues a cambio de lo que les están dando las organizaciones no gubernamentales, ¿no? Es decir, el voluntario, a mí, de verdad, sinceramente, el voluntario hay que quitarse el sombrero, porque estar un año allí y dedicar parte de una vida a esta gente sin remuneración alguna las y con lo condiciones en las puesto, que se ¿no? encuentran, además, claro. Efectivamente. Entonces es digno de mención. Y bueno, pues por eso te decía que la sonrisa es un poco como prestada, ¿no? Es un poco de agradecimiento. Sonrisas naturales hay muy pocas, ¿no? Las circunstancias tampoco son propicias. Ya por último, Javier, ¿volverías a Ruanda? Sí, claro que sí, sí que volvería. Sí. Sí que volvería porque, bueno, lo hablábamos ahora mismo, ¿no? Eso de que se te ha quedado algo por allí, ¿no? Y conseguir algo, pues bueno, pues para seguir sacudiendo conciencias por ahí. Muy bien, Javier, pues muchísimas gracias por tu amabilidad, acércate aquí al Cuarto de Estar. ¿Y qué nos espera la semana que viene? Bueno, pues ¿Qué reportaje nos espera? yo creo que podríamos ir viendo el tema de Latinoamérica. Perfecto, pues aquí estaremos contigo. ¿De acuerdo? Gracias, Javier. Gracias a ti. Como decía, tenemos ya aquí a Javier Rodríguez. ¿Cómo estás, Javier? Hola, ¿qué tal? ¿Qué tal? Buenas tardes. Decía antes que las imágenes que vamos a pasar de un momento a otro pues pueden herir la sensibilidad de alguna persona que se impresione fácilmente. Son imágenes y fotográficas de las que seremos testigos de una de las realidades más escalofriantes que puedan existir. Cuando oímos hablar de ella, pues decimos, bueno, esto es lejano, ¿verdad, Javier? Nos resulta como muy lejano, como algo increíble a estas alturas, la lepra, ¿no es cierto? Así es. Realidades crueles que están ahí, aunque nos empeñemos en evitar aludir. Te desplazaste hasta Filipinas en esta ocasión, ¿no? Así ¿Concretamente es. hasta dónde? Concretamente llegaste? hasta la isla de Culión, que se encuentra al sureste de Filipinas, un poquito al norte de las islas de Palawan, y concretamente era el mayor reducto, el mayor cementerio de leprosos que existe hoy en día. Cementerio y hospitales. Cementerio, hospital
Y bueno, son concretamente unas 14.000 personas las que están padeciendo, si no directamente la lepra, sí podemos hablar de un efecto sociológico, ¿no? ¿Sabrías decirnos, no sé cuántos niños podría haber infectados en el hospital? Niños, ¿Recuerdas? concretamente niños no había muchos infectados. Lo que pasa es que, por ejemplo, los niños se les negativiza muy pronto, sobre todo con los proyectos que se están poniendo en práctica hoy en día. El gran problema es la gente adulta, es decir, la gente que adquirió un poquito la enfermedad hace años y que hoy en día es para ello ya irreversible, ¿no? Estamos viendo las imágenes. Así es, este es el pabellón uno de los pabellones de las mujeres. Y estos casos, como te digo, son ya irreversibles, es decir, tanto el NDT, el Multidrug Therapy que se está aplicando, y posteriormente el proyecto ELISA, es muy difícil ya conjugarlo con esta gente que tampoco tiene la suficiente entereza corporal como para soportar el tratamiento, ¿no? Cuando entraste en el hospital y viste a estas personas, ¿qué sentiste? Pues la verdad es que tampoco te da tiempo a sentir mucho, ¿no? Y digo que no te da tiempo a sentir mucho porque si uno se para a pensarlo, la verdad es que le recorre al cuerpo un escalofrío bastante grande, ¿no? Que estaba viendo otra persona. Pienso que este concretamente es la entrada del pabellón de los varones. Y bueno, pues aquí llevan toda una vida, es decir, postrados y arrinconados. Y arrinconados, efectivamente. ¿Dónde se dirigió tu mirada a situarte frente a ellos? O sea, tú llegaste, por ejemplo, a hacer las fotos que hemos visto y las que veremos en unos instantes, y ¿desde qué punto de vista las tomaste? O sea, ¿les hiciste moverse o simplemente tal y como estaban, captabas la imagen con la cámara y no hacías más? Tal cual, porque, bueno, primero que ellos tampoco padecen dolor, es decir, si algo de bueno tiene la lepra es un poco la insensibilidad al dolor, ¿no? Pero las llagas que presentaban, las ulceraciones, todo ello les imposibilitaba el moverse de un lado para otro. Entonces, bueno, pues era cuestión de jugar un poco, con el medio, pero siempre sin buscarles sin buscarles el movimiento a ellos, ¿no? Sí, ni incomodarlos, claro. Ni incomodarlos, ¿Ellos te decían algo? ¿Los enfermos te decían algo? ¿Se tapaban o No. reaccionaban? No, la reacción era normal, es decir, tampoco estaban muy acostumbrados, ya que era la segunda visita que recibían en bastantes años. La primera visita fue concretamente un equipo de reportaje de informe semanal, y a los 6 meses, más o menos, a los 6 meses, cercano al 93, es cuando yo entré. ¿Y cómo fuiste allí? ¿Quién te lo ofreció? ¿Fuiste tú porque sí, hacer un reportaje como freelance o...? Sí, en principio fue un proyecto que se le presentó a Nesbat, la organización que está operando en esta isla con estos leprosos. Y bueno, pues el proyecto fue dirigido a su presidente, que a su vez es el cónsul de Filipinas en Bilbao. Y bueno, pues le gustó el proyecto y nos dio chance para poder hacerlo. Hace un instante hemos visto una imagen de un caballero que me comentabas un día que, aparte de ser enfermo mental, leproso, sí. Y era delincuente, ¿no? Sí, un pequeño delincuente, sí. Lo que pasa que, bueno, pues hasta el 93 ha sido considerado como reserva para leprosos. A partir del 93 se convertía en municipio. Entonces, la persona que llevaba la alcaldía, la persona que llevaba los temas de juez, los temas de abogado, estaba todo concentrado en una persona designada por el gobierno de Filipinas. Entonces, bueno, pues los leprosos y enfermos mentales como este, por haber pues, hurtado y tal, habían dado con sus huesos en la cárcel, ¿no? He visto una imagen también de una señora que tenía detrás una imagen del... Un crucifijo, sí, una virgen, de la Virgen, sí. sí. La verdad es que sí, bueno, el 90% o 95% son católicos en Filipinas, ¿no? ¿Hubo algún caso en el que te sentiste realmente impresionado al verlo? Sí, lo que pasa que yo daba más importancia al aspecto, digamos, del olor, ¿no? El olor es bastante crudo, quizás que yo también soy un poquito sensible al olor, ¿no? Pero el olor un poco que emanan esas heridas, el olor que en general tienen esos hospitales, ¿no? Porque tampoco ofrece un aspecto como el que bueno, estamos acostumbrados a ver aquí en Occidente, ¿no? El aspecto es bastante cruel, hay
desorientación, diría yo, por parte también del personal sanitario que allí está operando. Y bueno, quizá era un poco eso, la visión, ¿no? Sobre todo la visión de la postración que ellos mantenían allí sin familia y un poco, bueno, pues sin esperanza alguna, ¿no? ¿Te preguntaron algo cuando acudiste al hospital a hacer tus fotografías? ¿Te dijeron algo Sí. las personas que estaban allí? Sí, lo primero que hicieron fue pedirme mi dirección, porque ellos acostumbran a escribir bueno, pues a muchas partes del mundo, contándole su vida, contándole desde qué época han adquirido la lepra, etcétera. Sí. Y bueno, intentan conseguir una compensación económica a través de esas direcciones, ¿no? Ya. El sentido de ver ese abandono en el que se encuentran los enfermos de la lepra, ¿qué sensación te produjo? O sea, el ver, porque hay imágenes incluso que veremos dentro de unos instantes, sí, de ropa tendida, pero en realidad no es ropa, son harapos, ¿no? Son harapos y bueno, pues hay un personal dedicado leprosos también, dedicado a lavar estas ropas vamos, para un poco mantener las normas higiénicas. ¿Reciben algún tipo de ayuda exterior? La ayuda exterior del gobierno filipino no. Mínimamente, es decir, mínimamente lo que puede llegar a esta reserva de leprosos, ¿no? Sí que hay donaciones por parte de los gobiernos de Japón, gobiernos de Canadá, concretamente en España hay unos 60.000 donantes de esta asociación ANESBAT y también de Estados Unidos creo que está colaborando en algún otro proyecto por allí. ¿El reportaje lo hiciste en un día o fuiste a diferente hora? No sé, ¿cuántos días te llevó a hacerlo? Fueron, creo recordar, 9 o 10 días los que estuve en la isla. Y bueno, pues nada, nos quedábamos. En este viaje me acompañó un compañero de aquí de Santander también, Juan Antonio Pérez Arce. Y bueno, pues el acceso a la isla lo hicimos a través de una avioneta que puso a nuestra disposición el presidente de la Cullion Foundation, que a su vez era el presidente de la San Miguel, esa cerveza que tomamos por aquí. Y bueno, la ubicación allí era en la misión de los jesuitas. Había 2 jesuitas a cargo de la misión y son los que un poco hacen llegar esas donaciones que ANESBAT recauda aquí en el Estado, ¿no?, español. ¿Tuviste miedo en algún momento de contagiarte? Porque imagino que eso es inevitable, ¿no? Pues la verdad que tampoco me dio tiempo a pensar. Quizás si lo llego a pensar aquí no hubiese ido. No da tiempo a pensar eso, ¿no? Y una vez allí, bueno, pues sí, creo recordar el segundo día, dándome un baño en el mar. Parece ser que la salinidad del mar era bastante fuerte y, pues no sé, rápidamente me salieron una especie de ronchas, ¿no? Y eso, bueno, pues asusta un poco, ¿no? Pero bueno, al final era eso solamente, ¿no? Los niños que hemos visto en las imágenes que nos has traído, esos niños están infectados de lepra, pero ¿cómo se puede infectar de lepra una criatura? Es difícil, sobre todo en la niñez, ¿no? El contagio, es difícil. Lo que pasa que, bueno, la carencia de alimentos, sumado al tema de la poca higiene que también hay, bueno, pues hacen un poco que el bacilo de Hansen esté un poco en boca de todos y a diario, ¿no? Entonces, bueno, lo normal es que se adquiera un poco en una edad más madura y sobre todo las imágenes que hemos visto antes de los que presentan físicamente la mayor apariencia de lepra, bueno, pues aparte de ser irreversible, también eran otras connotaciones las que se suscitaban años atrás, ¿no? Sí. Pero bueno, con el proyecto LISA y con el proyecto NDT se está negativizando a la población. Y además rápidamente, sobre todo el proyecto LISA, detecta rápidamente si hay o no hay anticuerpos del bacilo de Hansen. Y por último, Javier, sí. ¿Qué fue lo que más te impresionó? Yo sigo insistiendo. Lo que más me impresionó. Ya cuando te viniste para acá, sí. ¿Qué se te quedó? Hombre, en la mente? Se me quedó una cosa que yo creo que es difícil si no lo ves es difícil de entender, ¿no? Un poco lo felices, a pesar de lo que tienen, ¿no? La felicidad que podía correr por aquella isla, la vitalidad sobre todo infantil y vitalidad en los adultos. No podemos hablar de la gente que hemos visto con ese aspecto leonino, ¿no? Y con esa amputación de miembros.
pero sí en la demás gente, es decir, saben que están un poco condenados, ¿no?, de por vida, pero no sé, yo creo vamos, que tienen ilusión, sobre todo la concentración de los domingos a la hora de la misa y todo esto, ¿no? Es decir, es gente que, bueno, pues que parece ser que sí que tiene fundamentada parte de su vida en querer seguir viviendo, ¿no? Eso es lo más importante, desde Sí, luego. yo creo que sí. Muy bien, muchísimas gracias, Javier, por acercarnos a esta realidad y por acercarte un día más aquí al Cuarto de Estar. Muy bien, gracias a ti, Sonia. Muy pronto le volveremos a tener con más imágenes que capta su cámara. Y después de Javier, unos instantes de publicidad y una entrevista que puede ser de su interés. Pues aquí estamos con Javier Rodríguez. ¿Cómo estás, Javier? Sonia, buenas tardes. De nuevo con nosotros para contarnos hasta dónde vamos a viajar hoy con tus Pues, fotografías. Hoy vamos a ir hasta Chiapas, Hasta Chiapas. hasta México, así es. Ajá. ¿Qué ocurre allí concretamente, Javier? Bueno, pues en Cuéntanos. principio la gran problemática que están sufriendo los refugiados guatemaltecos que han pasado la frontera y están en unos 25 campos de Chiapas, así como en otros 2 estados de México, Quintana Roo y Campeche. Y unido a eso, últimamente la problemática también de las fuerzas insurgentes del ejército zapatista revolucionario que, bueno, que todos conocemos a través de la prensa, ¿no? O sea, que están ahora mismo entre dos conflictos. Así es, se enfrenta el gobierno actual mexicano, el PRI, se está enfrentando actualmente a estos 2 conflictos, es decir, por una parte los refugiados de otro país y por otro lado el suyo propio, ¿no?, que yo diría que provienen de una misma realidad y que es la miseria la que está un poco, la que está azotando a esta cultura, por así decirlo, ¿no?, la cultura maya. Ajá. ¿Cómo vive la situación los habitantes de Chiapas? Imagino que desesperadamente. La verdad es que desesperadamente, sí. Se calculan unos 45 o 50.000 los refugiados que ahora ya guatemaltecos que hay en Chiapas. Se han efectuado tres retornos con los inconvenientes que ha puesto el ejército de Guatemala para repatriar a estas personas. Y la verdad es que, bueno, pues Chiapas está pasando por momentos de agonía. Está pasando por unos momentos en los que no se decide ni una cosa ni otra, ¿no? Estamos viendo imágenes que captaste con tu cámara. Esto es en Chiapas. Puede ser el pueblo de San Cristóbal de las Casas, el famoso pueblo mexicano, que es un poco donde nace donde está más arraigada Cultura maya. la cultura maya. Vemos los 3 con el mismo gesto. Estos ¡Ay, son, qué foto! Sí, estos son niños refugiados. Se calculan unos 20.000 niños los que han nacido en el exilio en el exilio mexicano, unos 20.000, sí. Caramba. Entonces, bueno, se plantea la problemática que de que cuando esta gente regrese a Guatemala van a estar en desventaja con los niños de la cultura ladina, es decir, de los blancos, por así definirlos, ¿no? Esta imagen a ver si la pueden retener un instante, porque desde luego yo tuve la oportunidad de ver las fotografías antes de que ustedes, como están comprobando ahora, las vieran. Es curioso, la cantina, el último adiós, el título, vamos, el nombre que tiene la cantina, ¿dónde está situada? Es decir, a la entrada prácticamente de un cementerio. Del cementerio general, y el cementerio, aparte de que está nublado, tiene el cielo está nublado en el cementerio. Sí. La cruz ladeada. O sea, esta imagen lo dice todo. Es una combinación de elementos cutres y mortecinos, ¿no?, pero a la vez que dan juego, ¿no? Desde luego, dan una imagen de cómo está allí la situación y esta todavía más, por supuesto. Otra niña más. Esto que tiene en la cazuela está grande, sí, es la acostumbrada ración diaria, ¿no?, el maíz. Ajá. Maíz y frijoles es un poco ¿la alimentación? La dieta, sí. ¿Sí? Unas miradas como de desesperanza, ¿no? Como que ya no esperan nada. Así es. Esta es otra de las niñas. Por la edad es una de las primeras que nació en el exilio, en Chiapas, sí. Por la edad. Estos salieron, este campamento concretamente es el campamento de San Lorenzo, muy cerquita de San Cristóbal de las Casas, y esta gente salió al exilio en el año 82, con la dictadura militar
de Lucas García, el general Lucas García. Digamos que fueron los años más, del 76 al 86 son los años en que más sufre Guatemala. Se suceden varios golpes de Estado, siempre por militares uno a otro. Y entonces, bueno, se plantea la expulsión de toda esta gente. Las cifras, bueno, asustan. Son unas 45.000 vidas las que hay, fruto de la guerra civil que está soterrada y larvada en el país, ¿no? Son unos 33, 35 años de guerra civil ya. ¿Es un retrato? Sí. ¿En primer plano? Este es un hombre muy cercano a la guerrilla, a la URNG, una guerrilla que hoy está comandada y quien está dialogando con el gobierno ya en unos acuerdos que se tomaron en Noruega hace año y medio más o menos. Y este pertenece al equipo guerrillero de Gaspar.